Libro de Hechos, capítulo 11. Leeremos inicialmente el versículo 19 hasta el 21. Dice la palabra del Señor: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. El Señor añada bendición a su santa palabra. Decíamos hace un momento que llegamos al final del capítulo 11 del libro de Hechos, dando un paso más en el reconocimiento de cómo el Señor orquesta todo para que su iglesia siga siendo edificada. Es tan maravilloso el reconocer cómo la iglesia ha seguido un camino trazado por Dios de antemano. Y nadie detiene su avance. No hay obstáculo, no hay tribulación, no hay persecución que frene aquello que Dios ha propuesto hacer en la iglesia y por medio de ella. El libro de Hechos debe llevarnos a experimentar que nuestra eclesiología crezca, el amor por la iglesia local, el amor por la iglesia universal. Esta serie de sermones debe llevarnos a que nuestro corazón ame a esa iglesia victoriosa del Señor. No por nuestros méritos, amados hermanos, o capacidades, sino por la soberana acción del Espíritu Santo en cada una de las formas poderosas en las que Él intervino para con la iglesia y por medio de ella. Aquello que empezó en Jerusalén, recuerde, con 120 discípulos del Señor que esperaban la promesa de Cristo, del advenimiento del Espíritu Santo. Luego de ello se extiende a la región de Judea, Samaria, Cesarea incluso, y ahora Lucas nos presenta una nueva ventana que se abre para la extensión del reino de los cielos. Ahora vamos a ver, mi hermano, cómo las iglesias locales son fortalecidas en territorios o lugares que no pensaban los cristianos que llegaría hasta allá la fe, el evangelio. Vamos a hablar en forma específica de la iglesia que se encontraba en la ciudad de Antioquía. La predicación de ella. Vamos a hablar de la conversión de algunos creyentes allí en forma particular, la organización de la iglesia local en esa ciudad. Pero permítame primero darles el título de este sermón. Hablaremos de 7 características de una iglesia en crecimiento. 7 características de una iglesia en crecimiento. Ya anuncié que hablaremos de la iglesia local de Antioquía. Hablemos primero un poco acerca de esta ciudad. Fue fundada en el año 300 antes de Cristo por el famoso Seleuco Nicanor, aquel que fue el padre de la dinastía Seleucida. Este hombre, en honor a su padre, coloca este nombre a la ciudad. Su padre se llamaba Antioquio, la cual prosperó esta ciudad grandemente, considerada como una de las 3 potencias de aquel entonces, comparada solo con Roma y Alejandría. Así que estamos hablando de una ciudad altamente próspera, un territorio en que la gran mayoría de las personas que vivían allí eran pudientes. Un territorio de una enorme belleza y prosperidad.
Ahora, la belleza y la prosperidad de ese lugar solo era en ese sentido, porque muchos de los historiadores han afirmado que Antioquía era una ciudad profundamente inmoral, próspera, bella, en muchos sentidos menos espiritual. Ahora, el evangelio llega a esa ciudad y Lucas nos describe precisamente cómo el evangelio llega hasta allá. En medio de la inmoralidad que había en ese territorio, resplandeció la luz gloriosa del evangelio, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Veremos entonces a continuación cómo el evangelio produjo un cambio rotundo en esta ciudad. Aquella que era señalada por los historiadores entonces como una ciudad inmoral, se convertiría en la ciudad en donde se levantaría una poderosa iglesia local. Si bien podemos señalar que Jerusalén y la iglesia local de Jerusalén era el centro de operaciones de los apóstoles hasta este momento, el lugar en donde se tomaron todas las directrices doctrinales a seguir por todas las iglesias de Asia, en Jerusalén era el lugar especial en donde se dieron los concilios para determinar todos los procesos que luego seguirían todas las iglesias. Aunque podemos señalar todo esto de la iglesia local de Jerusalén, aún la misma Jerusalén no podía lograr ni lograría el alcance de la obra misionera de la iglesia local de Antioquía. Esta iglesia se levantaría como la más importante en materia de misiones. El centro más grande misionero de toda la era cristiana primitiva se daría en esta ciudad. Ella, la iglesia de Antioquía, elegiría, capacitaría y enviaría y sostendría a los más importantes misioneros del entonces, no solo el apóstol Pablo, el cual hacía parte de ella, sino que también sostendría a muchos que darían su vida por la extensión del reino de los cielos. Como lo veremos más adelante en la historia, la iglesia de Jerusalén, aquella que consideraban la madre de las iglesias, sufriría un gran dolor en el año 70. Recordemos cuando Tito destruye toda Jerusalén y los cristianos judíos se sintieron huérfanos y se refugiaron solo en la iglesia de Antioquía. Ella vino a suplir todas las necesidades que tenía entonces la iglesia de aquel entonces. De manera que estamos frente al génesis de la que será una gran iglesia local. Este texto en particular del día de hoy nos ayudará a reconocer cómo esta iglesia inició y cómo desde el comienzo van a ser bastante evidente algunas características particulares de esta iglesia que nos ayudarán a nosotros como iglesia local a comprender qué debe ser lo determinante también en cuanto a nuestras actividades como iglesia local, en cuanto a la extensión del evangelio del reino de los cielos. No nos queda sino orar, mis hermanos, y pedirle a nuestro buen Dios que despierte en cada uno de nosotros, en la iglesia local, la iglesia bautista reformada Sublime Gracia, el mismo sentir que Dios despertó en la iglesia local de Antioquía. Esa debe ser nuestra oración. Hoy vamos a tomar a la iglesia de Antioquía como un modelo para determinar lo que es una iglesia en crecimiento. Analizaremos las principales características que evidencian ese crecimiento en la iglesia. Veremos entonces en dónde radica el éxito de una iglesia local.
¿Qué era lo que hacía a la iglesia de Antioquía una iglesia especial? Y para ello vamos a describirlo en 7 características que evidencian a una iglesia en crecimiento. Ese será el resto entonces del sermón. Por lo tanto, vayamos de una vez a la primera característica que vemos en el texto acerca de qué es una iglesia en crecimiento, cómo se evidencia una iglesia en crecimiento. Y lo primero es que su crecimiento es dirigido por la mano de Dios. Su crecimiento es dirigido por la mano de Dios. Hechos capítulo 11 versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos. Es de notar el interés del autor del libro de Hechos en no dejar cabos sueltos. Aquello que pasaría luego a describir no está desligado del curso de la historia de la iglesia. Las causas y efectos se entrelazan maravillosamente y es totalmente notable que el autor intenta demostrar que si esta iglesia va a crecer es por la mano de Dios. Porque Dios viene dirigiendo, porque Dios viene en todo momento controlando cada etapa de la historia de la iglesia. Es notable puesto que presenta que desde la huida de Jerusalén, a causa de la muerte de Esteban, algunos cristianos judíos tuvieron que salir y empezaron a predicarle a otros. Pero estos judíos de Jerusalén eran selectivos en la predicación, solo enseñaban a judíos. Pero en medio de esos judíos habían lo que nosotros ya hemos entendido, judíos helenizados. Ellos te tomaron el trabajo entonces de predicar a griegos. Extienden el evangelio a territorios griegos. Y recuerde, ya en Pedro la barrera había sido destruida. Ahora, aunque vemos esta labor de extensión del reino de los cielos por medio de la predicación primero de los judíos, luego de los judíos a los griegos, aún la muerte de Esteban y todo lo que ocasionó, si hay efectividad en la labor realizada por estos cristianos, si el éxito acompaña a la iglesia, el verso 21 nos deja claro que la mano del Señor estaba con ellos. La razón del éxito entonces no era sino que Dios prosperaba su camino. Y en ese sentido, amada iglesia, no hay esfuerzo humano, no hay actividad de hombre, no hay campaña que realice la iglesia que pueda aportar un codo a la estatura de ella misma. Si la mano del Señor no está sobre nosotros, podemos estar seguros que aquello que creemos que es fuerte en realidad no va a prosperar. Si la mano del Señor no está con la iglesia local, su fin es seguro. Pero si la mano del Señor está sobre la iglesia local, no habrá posibilidad, no habrá la más mínima posibilidad de que la iglesia local enfrente deterioro, destrucción, derrota. El presente y el futuro de la iglesia, mi hermano, no descansan y no descansarán jamás en la destreza o la fortaleza de débiles hombres como tú y como yo. Si hablamos de una iglesia victoriosa, es porque está en las manos del Señor, no en las nuestras. Recordando aquello que Cristo dijo en Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
El pronombre posesivo del Señor es claro allí, es mi iglesia, yo la edificaré. El Señor no dijo, tú Pedro edifica a la iglesia. No le dijo a los apóstoles que ellos edificaran a la iglesia. No ha llamado a los pastores, líderes, diáconos a edificar la iglesia. Y hermanos, si la iglesia es victoriosa es porque Él la edifica. Está garantizada entonces la edificación de la iglesia, porque aquel que dijo que un hombre antes de edificar debe sentarse, recuerden ustedes, a calcular los costos, no sea que la construcción quede a media y él sea avergonzado porque las personas se burlen de él. El que dijo eso calculó todos los costos para edificar la iglesia. Y ¿sabe qué es lo mejor? Pagó todo lo que costaba la edificación de la iglesia. En la cruz dio todo lo que se debía dar para que cada uno de los elegidos descansaran seguros en sus manos. Y hermano, por ello podemos decir que la victoria de la iglesia está garantizada. Como dice claramente el salmista, estos confían en carro y aquellos en caballo, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Descansamos plenamente, confiamos plenamente en nuestro Dios. Una de las principales características entonces de una iglesia en crecimiento es que ella está siendo dirigida por la poderosa mano de Dios. Y esta conciencia debe apoderar nuestros corazones, esta realidad, mi hermano. Y debe producir en nosotros paz en nuestras almas. Cuando miremos nuestros días, cuando veamos los momentos que vivimos, las personas que llegan a nuestra congregación pero mañana no están, los que obedecen a la Escritura y los que en forma clara desobedecen a la palabra del Señor, mi hermano, la mano del Señor está sobre nosotros. Si vemos días buenos en los que se suman familias a la congregación, si vemos días en que nuestras predicaciones son escuchadas y atendidas, si de alguna manera esta iglesia local sirve como referencia para otros, no olvidemos que no se trata de nosotros. La mano del Señor está sobre nosotros. A Él se debe toda la gloria y toda la honra, porque si prospera la iglesia es porque Él lo ha querido así, no por nosotros. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La iglesia de Antioquía era una iglesia guiada por el Señor. La mano del Señor estaba sobre ella. Y en eso radicaba todo su crecimiento, radicará toda su fortaleza y extensión, mi hermano. Nunca lo olvidemos. Es la mano del Señor. La segunda característica es su crecimiento tiene como medio la predicación del Evangelio. Su crecimiento tiene como medio la predicación del Evangelio. Ahora el versículo 20 nos habla entonces de cómo llegaron varones de Chipre, de Cirene, y llegaron hasta allí, hasta Antioquía, y hablaron entre ellos, pero dice, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y esto es importante, no anhelemos crecer por otro medio que no sea la predicación del Evangelio, mi hermano. Porque si nosotros como iglesia local crecemos desconectado de la predicación del Evangelio, ese crecimiento es dañino. Ese crecimiento no es espiritual. Iglesias llenas, cientos, miles de hombres y mujeres reunidos en un lugar para escuchar algo que no es la predicación del Evangelio, déjeme decirle que ese lugar no es iglesia. No es la iglesia del Señor.
por más que estén amontonadas las personas en ese lugar. Lo único que están haciendo es aglutinar personas para su condenación. Es lo único que están haciendo. Si nos concentramos en sumar personas más no creyentes, si nos concentramos en acrecentar nuestra membresía, pero no hombres y mujeres arrepentidos ante la presencia del Señor, nuestra labor debe ser desechada. Nuestra labor es digna de ser despreciada y eliminada por Dios. Pues mi hermano, a la gloria eterna no entraremos a base de estadística. No entraremos diciendo que nos ganamos 1,000, 2,000 o 3,000 almas a través de obras de teatro o de espectáculos en los parques. Si no predicamos el evangelio, no habrá conversión. La obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, transformándonos, solo se da por medio del evangelio. Así que solo los que tengan corazones regenerados entrarán a la gloria eterna. Huyamos entonces de aquellos lugares en los que se amontonan a los hombres a escuchar un mensaje lleno de ¿qué? De positivismo, pero desprovisto del evangelio. Salgamos de esos lugares en donde el mensaje puede sonar dulce a nuestros oídos, pero que no sirve de nada porque no comunica la cruz ni el arrepentimiento. El evangelio es el alimento vital para el crecimiento de la iglesia. No solo en los primeros pasos de nuestra fe, mi hermano, sino que es un alimento que necesitaremos todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga. Esto debe ser entendido. La centralidad del evangelio va a repercutir en el crecimiento de nuestra congregación, y no estoy hablando solamente en un aspecto numérico. La iglesia de Antioquía entendió esto. Por eso hablábamos hace un momento que no habría otro mayor centro misionero en la época que esta iglesia. Ellos comprendieron que lo importante era la predicación del evangelio y que iban a dedicar todo su esfuerzo para que otros predicaran el evangelio, para que la extensión del reino del cielo sea una realidad. Anhelamos el crecimiento. Muchos de ustedes sé que oran en sus casas en las noches por esta iglesia y esperan de verdad que sea de referencia, no solamente en nuestra ciudad, sino en nuestro país. Pero mi hermano, si no hay interés en tu corazón porque esta iglesia predique el evangelio, detén tu oración. Deténla y dirígela hacia allá. Que cada uno de nosotros sea portadores del mensaje, del sagrado mensaje del evangelio, porque solo de esa manera experimentaremos crecimiento genuino. Número 3, tercera característica. Una iglesia en crecimiento es caracterizada por una constante exhortación por parte de sus líderes. Es caracterizada por una constante exhortación por parte de sus líderes. Versículo 22 y versículo 23. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Versículo 22 y versículo 23. Es evidente la necesidad que hay de supervisión por parte de la iglesia de Jerusalén.
Puedes apagarlo, Edward. Creo que no hay problema, ¿verdad? Gracias. Seguimos. Es evidente, decía, la necesidad de supervisión por parte de la iglesia local de Jerusalén a todas las otras congregaciones que se estaban levantando. Ahora, y podemos preguntarnos, ¿por qué es esto adecuado? Recordemos que para este entonces el canon del Nuevo Testamento no había sido entregado, no había sido cerrado. Por lo tanto, los apóstoles debían supervisar la doctrina que se enseñaba en la iglesia, dirigir la doctrina de las distintas congregaciones. El propósito de los apóstoles era afirmar la fe, el reconocimiento genuino de que el mensaje que escucharon en tal ciudad era correcto, era del evangelio. Y ver figuras como la de Bernabé, como la de Timoteo, como la de Tito, es de esperarse para esta época. Nuevamente no tenían la Biblia cerrada, completa, para ellos determinar todos los asuntos en cuanto a su teología o doctrina. Por lo tanto, debían ser guiados desde Jerusalén, desde los apóstoles y aquellos que comisionaban los apóstoles. Por lo tanto, vemos a Bernabé como uno que ha sido comisionado especialmente por los apóstoles para supervisar el crecimiento. Esta figura, entendemos que al cerrarse el canon del Nuevo Testamento no tendría lugar el día de hoy. El versículo nos señala cómo Bernabé tiene que llegar hasta la iglesia de Antioquía para reconocer lo que allí sucedía. Comisionado por los apóstoles para visitar y observar lo que ocurría allí, su autoridad entonces radicaba en la comisión dada por la iglesia de Jerusalén y por los apóstoles. Ahora se describen algunas cualidades de este hombre que debemos nosotros señalar y que eran muy parecidas a las cualidades que se habló que estaban en el mártir Esteban. Recuerde, versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. La palabra bueno allí debe entenderse como adecuado. Él tenía una cantidad de virtudes que lo hacían adecuado para esta tarea y lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé fue entonces hasta Antioquía y no solamente visitó esa iglesia, sino que sintió un profundo gozo al reconocer que la gracia de Dios en efecto estaba en ese lugar, estaba en la vida de los nuevos creyentes de Antioquía. Ahora, lo que él hace al momento de observar la gracia de Dios, que el evangelio era genuino, que la iglesia en realidad sí estaba siguiendo un verdadero evangelio predicado genuinamente, él hace algo, él los exhorta. Esto es importante. Una iglesia que crece es una iglesia que es exhortada continuamente. Algunos han pensado en la membresía de sus iglesias locales como suscripciones a clubes, en los que solo esperan ser atendidos por otros. Y que el día que ese pensamiento se vea vulnerado o afectado por la exhortación, ya sea de los líderes o de otro hermano, es muy fácil cambiar de club. Es muy fácil solicitar la membresía en otro lugar. Algunos piensan que pueden estar en sus congregaciones en forma adecuada y fiel solo hasta que llegue la exhortación. La fidelidad de muchos a las iglesias locales solo será firme hasta ese día, hasta ese momento. Pero debemos reconocer, mi hermano, que si anhelamos crecimiento,
con ello estamos anhelando exhortación. Estamos anhelando exhortación. Muchas veces salimos de nuestros cultos con el corazón de verdad hecho trizas. Y qué bueno que sea así, porque nuestro corazón necesita ser exhortado. Nuestro corazón necesita escuchar la palabra de Dios, las amonestaciones que vengan directa a nuestra alma. ¿Por qué? Porque a nuestro corazón le encanta esconder el pecado. Bernabé exhorta a la iglesia. Ahora, es difícil pensar en la exhortación de Bernabé, porque si usted toma la descripción que ya ha hecho Lucas de este hombre, es un hombre que aparentemente era puro amor. Aún su mismo nombre, recuerde que él es llamado hijo de consolación. Era un hombre que le encantaba y hacía eso en una forma espontánea, consolar a otro. El texto ya dice que él experimentó gozo al ver a estos hermanos, al ver la gracia de Dios en medio de ello. Pero producto de ese profundo amor, no se equivoque, una persona que ama exhorta. Y no hay ningún problema y no se contradice el amor al momento de haber una exhortación. De hecho, el verdadero y genuino amor induce a la exhortación. No hay peor desprecio que uno le pueda hacer a una persona que ignorar su falla, ignorar su equivocación. Ese es el peor desprecio que uno le puede hacer a una persona. Pero moverse a exhortar implica amor, un deseo de que el otro mejore. Aún la exhortación consuela, porque te recuerda que hay unos que te están viendo, que desean lo mejor para ti, que desean tu crecimiento. La exhortación consuela. La exhortación por parte de Bernabé llegó a ese lugar enviado por la iglesia de Jerusalén, comisionado por los apóstoles. Puede ser resumida de esta manera: un llamado a la fidelidad del Señor. Un llamado a la fidelidad del Señor. Abandonar toda posible adulteración del genuino evangelio. Él llama entonces a la iglesia a que sean genuinos en su labor, genuinos en su amor para con Cristo, y que este sea el propósito de la iglesia. Bernabé, desde el inicio de esta congregación local, hace un llamado a que ellos sean genuinos en el amor para el Señor, genuinos en la fidelidad, y que este sea el único propósito de la iglesia. Debió ser de mucho impacto para la iglesia ser consolados y animados por la exhortación de este hombre, que con un gozo evidente les llama a que con todo su corazón sean fieles a su amado Salvador. Y que ahora ellos vivan para Cristo y para el Evangelio, y que a través de su vida glorifiquen el nombre del Señor. Dice el versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé hace un llamado desde el génesis de esta iglesia, diciendo: de todo corazón amen y sean fieles al Señor. Es una hermosa exhortación. Cuarta característica: una iglesia en crecimiento adopta esa genuina fidelidad al Señor. De nada habría servido la exhortación de Bernabé si no había oídos que atendieran esa exhortación. Esta exhortación de Bernabé es y fue atendida por esta iglesia. ¿Por qué? Porque ser infieles al Señor es dejar a un lado la predicación del Evangelio. Ser infieles al Señor
es desechar la santa misión que ha sido encomendada a la iglesia. Pero si por principio nosotros tenemos por central el evangelio en nuestra congregación, seremos fieles al Señor. Si nos mantenemos fieles a la Escritura, debemos predicar el evangelio. Si consideramos que la Biblia nos capacita para todos los asuntos, nuestras bocas no estarán cerradas y seguiremos anunciando el evangelio. No habrá crecimiento genuino si desechamos la fidelidad a nuestro amado Salvador. Si amamos más al mundo o la filosofía de esta sociedad, podemos aumentar el número de sillas ocupadas en nuestra iglesia, pero no aumentaremos nuestro crecimiento espiritual. Fidelidad a la palabra de Dios, fidelidad al evangelio. Y esto es una exhortación que espero entendamos, no va dirigida a los líderes de esta congregación, va dirigida a toda la iglesia, puesto que dice el texto que los exhortó a todos. No esperemos solamente que el pastor, los líderes, aquellos ancianos sean los fieles al Señor, que sean aquellos que estén en todo momento procurando la piedad y la obediencia al evangelio. Mi hermano, es su deber, es su responsabilidad, es su carga. Usted debe llevarla, usted debe de todo corazón ser fiel al Señor. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Debe haber un genuino interés de parte de toda la congregación, si quiere crecer, en ser fiel a su amado Señor. Número 5. La quinta característica de una iglesia en crecimiento es una que vive en formación continua. Que vive en formación continua. Versículos 25 y 26. Y después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y escuche, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Bernabé, por lo que dice el texto, al parecer tenía la capacidad incluso de reclutar maestros según él entendiese que se necesitaba. Y esto lo vemos específicamente puesto que Bernabé va en busca de Pablo. Ahora, Lucas había dejado la historia de Pablo, recordemos, en medio de ese tiempo en el que él estaba dedicado al estudio solamente. Se nos informó que él estuvo en Damasco, de Damasco fue hasta Tarso, y hasta allá llega Bernabé con el propósito de tomar a Pablo y regresar con él hasta Antioquía, porque los dos deben enseñar a esta iglesia. Lucas no nos describe cuánto tiempo empleó Bernabé para localizar a Pablo. Lo que nos dice es que lo localizó. Fue hasta allá y lo encontró. Por el contexto de la época se entiende que Tarso se encontraba más o menos a 3 días de camino de Antioquía. Así que él fue hasta aquel lugar, se ocupó el tiempo necesario, pero no se iba a regresar sin él. Regresó entonces con Pablo hasta la iglesia de Antioquía. Llegado a Antioquía, el texto nos muestra tanto el tiempo y la labor realizada por estos hombres en medio de aquella ciudad. Se nos dice que todo un año se congregaron en la iglesia local de Antioquía. Fue un glorioso tiempo. Piense por un momento, Bernabé y el apóstol Pablo, todo un año en la iglesia de Antioquía, enseñándoles todo el tiempo.
esta iglesia que estaba naciendo, iglesia local de Antioquía, que crecía en su entendimiento del evangelio, estaría siendo formada doctrinalmente. La iglesia debe escuchar el evangelio, pero debe ser cimentada, debe ser estructurada doctrinalmente también. No habrá crecimiento si ella no avanza doctrinalmente. Nosotros podríamos tener también miles de personas congregadas en un sitio, pero si no hay doctrina, no habrá crecimiento, no hay iglesia, no será fortalecida, puesto que la doctrina es vital. Recordemos que también el crecimiento doctrinal era una característica de la iglesia de Jerusalén. En Hechos capítulo 2 versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pablo exhorta a los hermanos de Tesalónica en su segunda carta a ellos acerca de la doctrina que ellos debían recibir y cómo debían atesorarla. Segunda a los Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermano, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y cuando nosotros leemos a Juan en su segunda carta universal, Juan dice que el conocimiento doctrinal es evidente en el verdadero creyente. Que si nosotros pensamos encontrar en un creyente sin doctrina, tal cosa no existe. Juan dice: ves a un creyente en formación doctrinal, es un genuino creyente. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Segunda de Juan 1:9. Mi hermano, el punto es que si anhelamos crecimiento, debemos esforzarnos por crecer doctrinalmente. Debemos agradecer a nuestro Señor por permitirnos adelantar esfuerzos por la enseñanza doctrinal. El privilegio de tener escuelas de formación teológica cada domingo. No debemos detenernos en esta tarea, aunque solo uno sea el enseñado. Pero me temo que muchos de ustedes atesoran otras cosas, mas no el crecimiento doctrinal. Porque si convocamos a un estudio por fuera de los domingos, muchas sillas están vacías. Muchas sillas están vacías. Debemos entender, mi hermano, que la iglesia crece, pero debe crecer doctrinalmente. Sé que para algunos otras actividades quizás son más placenteras. O en otras actividades lo van a llevar a sentirse mejor. Quizás si hacemos conciertos, salidas grupales, encuentros, cines o cualquier otro tipo de actividad, pero eso no aporta crecimiento. No aporta crecimiento, mi hermano. La iglesia debe ser enseñada doctrinalmente y debe crecer doctrinalmente. Enseñemos entonces en las casas, entre semana, en cada oportunidad. Amada iglesia, valoremos la doctrina y valoremos que no tenemos que pagar para recibirla, como hacen en algunas congregaciones. Que usted puede libremente estudiar la palabra, ser guiado en el estudio por otros hermanos, crecer en doctrina libremente como debe ser. Sexta característica: una iglesia en crecimiento es una iglesia generosa con los necesitados. Versículos 27 y 28 dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía
Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Por este pasaje, nosotros podemos reconocer la estrecha relación que había durante todo ese año, porque debemos recordarlo, Bernabé y Pablo están enseñando todo un año en la iglesia de Antioquía. Ahora, la iglesia de Jerusalén y la de Antioquía tienen una estrecha relación, tanto así que el cuerpo ministerial de la iglesia de Jerusalén fortalece también a la iglesia de Antioquía. Apóstoles, evangelistas, profetas y maestros entonces van de Jerusalén a esta iglesia para fortalecer la fe. Ahora, permítame recordarles la diferencia que hay entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento. En lo que yo podría llamarle la proyección profética, llamarla de alguna manera, es muy distinta esa proyección del profeta del Antiguo Testamento al profeta del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque dentro de la proyección, de la visión del profeta, estaba encaminado siempre hacia el advenimiento del Mesías. Todos los profetas hablaban entonces de cómo Él vendría, de la proximidad de Él, de que estaba cerca. Cada evento estaba conectado especialmente con la aparición del Hijo de David que se sentaría en su trono. Ahora, al llegar el Señor, empieza a disminuir esa labor profética. Y encontramos algunos, como el caso de Agabo en particular, que cumplían este rol. Pero recordemos ahora, esta proyección profética ya no era hacia adelante, porque se había cumplido todo en Cristo. Ahora el profeta entonces hablaba en lo tocante a los resultados de la obra de Cristo en la cruz, recordando entonces algunos aspectos de lo que Cristo logró y su aplicación para la iglesia. Los profetas del Nuevo Testamento señalaban beneficios que estarían al alcance de la iglesia. Esos beneficios obtenidos por el Mesías. Ahora recordemos que el profeta siempre hablaba de parte de Dios a los hombres. Ahora se llamaría entonces a recordar la obra de Cristo. Ahora, pero también entiendan este punto, que el don recibido por el profeta era, además de enseñar de parte de Dios a los hombres, en algunos casos vaticinar eventos que vendrían, eventos futuros. Pero esos eventos futuros no estaban desconectados de la obra de Cristo, estaban conectados a la obra de Cristo, a lo que vendría para la iglesia, aún en esa etapa final de gloria que experimentaría la iglesia. En este caso, Agabo habla entonces de una calamidad que vendría sobre la iglesia en particular. No me voy a detener a hablar más acerca de Agabo, puesto que esto será objeto de estudio en un sermón posterior, en el que lo veremos a él por segunda ocasión profetizando, y la profecía y su aplicación será enseñada en ese particular. Debemos quedarnos ¿con qué? Con la actitud, y hacia allá vamos porque estamos hablando del crecimiento de la iglesia, con la actitud de la iglesia frente a la calamidad anunciada por Agabo, la calamidad que vendría para ellos, que dice el versículo 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Es allí hacia donde debemos concentrarnos, puesto que es lo que el autor quiere hacer. Una iglesia en crecimiento es una iglesia que comprende que todo lo que posee debe también cumplir un propósito, que no es enriquecer sus arcas, que no es mejorar su estilo de vida,
sino que todo lo posee, existe para evidenciar la generosidad que Cristo dijo que la iglesia debía tener. La generosidad era evidente en esta iglesia. Recordemos que ella era dirigida por la mano de Dios. Era evangélica, capacitada, exhortada, fiel al Señor. Pero todo esto se hacía vida en sus actos. Hermanos, otras ciudades fueron beneficiadas por la generosidad de esta iglesia. Entonces no eran generosos solamente entre ellos, sino generosos para con otros creyentes que vivían en calamidad. El compromiso que tú y yo debemos tener como iglesia es crecer, pero crecer en generosidad también para con los hermanos necesitados. Una iglesia evidencia su crecimiento cuando el tema del dinero no es algo para lo cual tenemos que estar tratando y que tenemos que estar incentivando constantemente a la persona a mover su sensibilidad al dolor del hermano. Ese es un tema que no debería darse. ¿Por qué? Porque una iglesia en crecimiento lo debería hacer naturalmente. No debe ser motivo de división ni nada parecido. Ayudar a otros debe ser algo espontáneo, algo que brota de un corazón generoso, que hemos entendido de aquello que hemos sido librados, que hemos entendido todo lo que se nos ha dado, mi hermano. Y termino con el punto número 7. Una iglesia en crecimiento es una iglesia que imita a Cristo en todos sus actos. Una iglesia que imita a Cristo en todos sus actos. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fue una ciudad importante. En esta iglesia, y debido a la actuación de estos hermanos, ellos fueron llamados cristianos. No hay unanimidad acerca de la razón por la cual fueron llamados cristianos desde la perspectiva de los historiadores. Algunos historiadores afirman que en realidad fue un título peyorativo que se les hizo. Otros señalan que fueron los mismos cristianos, los discípulos del Señor, que se empezaron a llamar así. Pero lo cierto, permítame decir, que el texto nos deja ver que el título viene de afuera. Si usted me dice, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. El texto nos dice, y los discípulos se llamaron cristianos, sino que a ellos se les llamó cristiano. En ese sentido, era una iglesia tan interesada, tan comprometida en ser fiel al Señor, en amar las enseñanzas del Señor, en imitar sus enseñanzas, que el único título que pudieron darle, ¿sabes cuál fue? Cristianos, seguidores de Cristo. Esa fue la forma en que ellos debieron ser llamados, porque cada vez que los miraban a ellos, no eran otra cosa sino imitadores de Cristo. Ellos vivían para Cristo, ellos actuaban como Cristo, ellos hablaban como Cristo, ellos imitaban a Cristo. Sin duda, era una iglesia cristiana. No hay mayor beneficio para nosotros, mi querida iglesia, que tú y yo estemos comprometidos con esto. No en que nos llamemos tú y yo cristianos, sino que el mundo pueda ver en nosotros esa actuación. Que cuando vean nuestra vida, cómo respondemos ante los problemas, cómo actuamos ante nuestros enemigos, en todo momento vean a Cristo, que imitamos a Cristo en todo lo que hacemos. Una iglesia en crecimiento es una iglesia que en forma decidida
quiere imitar a su amado Salvador. Ahora este es un título hermoso, cristiano. Para la iglesia trajo problemas, porque muchos eran refugiados por la sombrilla del Imperio Romano, en la cual le permitía al judaísmo seguir y moverse libremente. Pero cuando ellos se llamaban cristianos, se estaban separando del judaísmo. Estaban diciendo que ellos eran diferentes en el sentido que habían entendido a Cristo como Mesías, cristianos. Se separaban de sus coterráneos, se separaban de otras expresiones religiosas. Era evidentemente ante el público señalarse como seguidores de Cristo, aunque esto les costaba la muerte. Por eso Pedro dirá en su carta universal en 1 de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano. La razón por la cual Pedro dice esto es porque muchos padecían, pero él dice padecer como cristiano, con toda la intención de buscar la voluntad de Cristo, imitarlo en todos los aspectos. Dice, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Seamos cristianos, cueste lo que cueste. De manera que una iglesia en crecimiento es una que la mano del Señor está sobre ella. Una iglesia en esencia evangélica, una iglesia que vive siendo exhortada continuamente a la fidelidad al Señor, que es continuamente formada, estructurada en su doctrina, una iglesia generosa y una iglesia que imita a su amado Salvador. Dios nos conceda acercarnos cada día a estas características, hermano.